Engaños bajo el sol de Madrid. Capítulo 1. Las grietas del cristal. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien completamente solo para descubrir que eres un extraño en tu propia casa? Suscríbete y acompaña esta historia hasta el final, porque nada es lo que parece. El taxi frenó bruscamente frente al número 47 de la calle Alcalá, salpicando agua sucia sobre la acera. Carlos Moreno ni siquiera se dio cuenta. Tenía los ojos clavados en su móvil, revisando por quinta vez el mismo correo electrónico que le había arruinado la tarde. El cliente de Salamanca había rechazado el proyecto. 3 meses de trabajo tirados a la basura por caprichos de un empresario que cambiaba de opinión como de corbata. Son 18,40 euros, dijo el taxista, un tipo calvo con acento andaluz que mascaba chicle ruidosamente. Carlos sacó un billete de 20 sin mirarlo. «Quédese el cambio». Bajó del coche con el maletín golpeándole la pierna. Era casi medianoche y las farolas de la Gran Vía brillaban como joyas falsas sobre el asfalto mojado. Madrid nunca dormía, pero a esas horas parecía respirar diferente, más despacio, como un animal cansado después de la caza. Carlos aflojó el nudo de su corbata azul marino mientras caminaba hacia el portal. Su reflejo en el cristal de la puerta le devolvió la imagen de un hombre agotado, ojeras pronunciadas, barba de 2 días, traje arrugado, 42 años que parecían 50. Subió en el ascensor hasta el quinto piso. El pasillo olía a cera de muebles y a ese perfume floral que usaba la vecina del cuarto. Buscó las llaves en el bolsillo, pero antes de que pudiera insertarlas en la cerradura, la puerta se abrió. Lucía estaba ahí, con ese camisón de seda color marfil que le había regalado por su aniversario. Su melena rubia caía sobre sus hombros como una cascada de luz, incluso bajo la tenue iluminación del recibidor. 34 años y seguía pareciendo una de esas modelos que salían en las vallas publicitarias de Serrano. «Llegas tardísimo», dijo ella, pero su voz no tenía reproche. Sonaba vacía. El cliente de Salamanca. Carlos dejó el maletín junto al perchero. Ha tirado el proyecto por la ventana. 3 meses perdidos. Lucía sintió, pero sus ojos azules miraban a algún punto detrás de él, hacia el pasillo oscuro, hacia ninguna parte. «¿Cenaste algo?», preguntó ella. «Un bocadillo en el despacho». Carlos se quitó la chaqueta. «¿Y tú?». «Ensalada». No tenía mucha hambre. Se quedaron ahí de pie, separados por apenas un metro que parecía un abismo. Hubo un tiempo en que Carlos habría cruzado esa distancia en 2 zancadas, la habría levantado en brazos, la habría besado hasta quedarse sin aliento. Pero ese tiempo quedaba tan lejos que casi parecía pertenecer a otra vida, a otra pareja. «Me voy a dormir», anunció Lucía. «Mañana tengo que madrugar». «¿Otra reunión con tu club de lectura?». «No, voy al gimnasio con Marta. Llevamos semanas planeándolo». «Ah, vale, que descanses». «Tú también». Lucía desapareció por el pasillo rumbo al dormitorio. Carlos se quedó solo en el recibidor con el eco de sus pasos desvaneciéndose en la oscuridad. Se sirvió un whisky en la cocina, un cardu de 12 años que guardaba para las malas noches. El líquido ámbar quemó al bajar por su garganta, pero era un dolor conocido, casi reconfortante. Se dejó caer en el sofá del salón, frente a las ventanas que daban a la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar allá afuera millones de personas vivían sus propias tragedias silenciosas, sus propias mentiras cotidianas. Carlos bebió otro trago y cerró los ojos. No recordaba exactamente cuándo había empezado a desmoronarse todo. No había sido una explosión, sino una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra gota a gota. Las cenas canceladas, las conversaciones que morían antes de empezar, las noches en que dormían dándose la espalda, cada uno aferrado a su lado de la cama como náufragos a la deriva. Habían sido felices una vez. Eso lo sabía con certeza. Se habían conocido en una exposición de arquitectura en el Círculo de Bellas Artes hace casi 6 años. Lucía, Lucía trabajaba entonces como azafata de eventos y Carlos había quedado hipnotizado por su risa, por la forma en que iluminaba la sala cada vez que sonreía. La había invitado a cenar esa misma noche a un restaurante italiano en Malasaña, donde el camarero los trató como si fueran viejos amigos. El noviazgo fue un torbellino. Viajes a Barcelona, fines de semana en Toledo, paseos interminables por el Retiro. Se casaron al año siguiente en una ceremonia íntima en San Jerónimo el Real, solo con la familia más cercana y algunos amigos. La luna de miel en las Maldivas fue perfecta. Todo era perfecto. ¿Cuándo dejó de serlo? Carlos abrió los ojos y miró el whisky que quedaba en el vaso.
Quizás fue cuando aceptó ese proyecto en Valencia que lo mantuvo fuera 3 semanas. O cuando Lucía dejó su trabajo para encontrarse a sí misma. Palabras que sonaban bonitas, pero que en realidad significaban quedarse en casa viendo series y navegando por Instagram. O quizás fue simplemente el peso acumulado de la rutina, la cotidianidad, matando el romance milímetro a milímetro. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de Javier, su socio del estudio. Tío, lo del cliente de Salamanca es una mierda, pero ya saldrá otra cosa. No te agobies. Mañana hablamos con calma. Carlos escribió un rápido "Gracias, tío", y dejó el teléfono sobre la mesita. Se terminó el whisky de un trago y se levantó. Tenía que dormir. Mañana sería otro día de reuniones, llamadas, correos electrónicos que contestar. Entró al dormitorio intentando no hacer ruido. Lucía ya estaba acostada de lado, dándole la espalda. La luz de la luna se colaba entre las cortinas, dibujando sombras plateadas sobre las sábanas blancas. Carlos se desvistió en silencio y se metió en la cama, manteniendo la distancia de costumbre. ¿Carlos? La voz de Lucía lo sorprendió. Creía que ya estaba dormida. ¿Sí? ¿Crees que somos felices? La pregunta flotó en la oscuridad como una bala sin disparar. Carlos se quedó paralizado, buscando las palabras correctas, sabiendo que no existían. ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad. Lucía, déjalo. Olvida que dije algo. Ella se acurrucó más, alejándose otro centímetro, otro kilómetro. Carlos estiró la mano para tocarle el hombro, pero se detuvo a medio camino. ¿Cuándo se había vuelto tan difícil algo tan simple como tocar a su propia esposa? Retiró la mano y se quedó mirando el techo. El sueño no llegaría pronto. Lucía abrió los ojos en la oscuridad. Podía oír la respiración profunda de Carlos, ese ritmo que indicaba que finalmente se había quedado dormido. Esperó 10 minutos más, solo para estar segura, y luego se deslizó fuera de la cama con cuidado de no hacer crujir el colchón. Fue de puntillas hasta el baño y cerró la puerta antes de encender la luz. Su reflejo en el espejo la miraba con ojos cansados. Se echó agua fría en la cara y se sentó en el borde de la bañera, sacando el móvil del bolsillo del camisón. Tenía 3 mensajes sin leer, todos del mismo número, guardados simplemente como es. Mañana a las 10, el sitio de siempre. Te echo de menos. Lucía sintió ese cosquilleo familiar en el estómago, esa mezcla de excitación y culpa que últimamente definía su existencia. Tecleó rápido, con dedos que temblaban ligeramente. Allí estaré. Borró el historial de mensajes, como siempre hacía, y apagó el móvil. Se miró de nuevo en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quién era ella? ¿La esposa devota de Carlos Moreno, el arquitecto respetado? ¿O esta otra versión de sí misma, Tat, esta mujer que mentía y engañaba y se escabullía como una ladrona en su propia casa? 3 meses atrás, si alguien le hubiera dicho que terminaría así, se habría reído en su cara. Ella no era de ese tipo de mujeres. Había crecido con valores sólidos en una familia tradicional de Zaragoza donde el matrimonio era sagrado. Su madre llevaba casada con su padre 40 años y jamás la había escuchado decir una palabra de queja. Pero su madre tampoco pasaba las noches sola, viendo comedias románticas y preguntándose si su marido todavía recordaba el color de sus ojos. Lucía había intentado hablar con Carlos, docenas de veces. Cariño, ¿podríamos cenar juntos esta semana? ¿Qué te parece si nos vamos un fin de semana solos? Carlos, siento que estamos cada vez más distantes. Pero él siempre tenía la misma respuesta. Después de este proyecto, amor, te lo prometo. Promesas que se evaporaban como el humo. Y entonces apareció Sergio. Fue en el retiro, un martes soleado de octubre. Lucía había ido a caminar sola intentando despejar la mente cuando su perro, un Golden Retriever llamado Canelo, se le escapó persiguiendo a una paloma. El animal chocó contra un hombre que hacía jogging, tirándole el café encima de la camisa blanca. ¡Ay, Dios mío! Lucía corrió hacia ellos, mortificada. Lo siento muchísimo, es que se me ha escapado y... El hombre se rió. Tenía una de esas risas genuinas que iluminan la cara entera. No pasa nada, de verdad. Necesitaba una excusa para dejar de correr de todas formas. Era guapo de una forma despreocupada, con el cabello castaño algo largo y ojos verdes que brillaban con humor. Vestía ropa deportiva cara pero usada, como alguien que no necesitaba impresionar a nadie. Al menos déjame pagarte la tintorería, insistió Lucía. Solo si me acompañas a tomar otro café para reemplazar el que tu perro me ha robado. Así de simple había empezado todo. Un café en el kiosco del parque. Conversaciones que fluían sin esfuerzo.
Descubrir que Sergio era empresario, dueño de varias franquicias de gimnasios por toda España. Intercambiar números solo para quedar a pasear con el perro alguna vez, pero los paseos con el perro se convirtieron en almuerzos. Los almuerzos en meriendas que se alargaban hasta la hora de cenar. Y un día, hace 3 semanas, en el aparcamiento subterráneo de un centro comercial en Las Rozas, Sergio la había besado. Lucía debería haberse apartado, debería haber dicho que no, que estaba casada, que esto estaba mal. Pero en ese momento, con los labios de Sergio sobre los suyos, sintiéndose deseada por primera vez en meses, no pudo, no quiso. Desde entonces se habían visto 6 veces, siempre en hoteles discretos, siempre con excusas cuidadosamente preparadas para Carlos. El gimnasio con Marta, el club de lectura, una amiga que necesitaba ayuda con la mudanza, mentiras que se multiplicaban como bacterias infectando cada rincón de su vida. Y lo peor era que Lucía no se sentía tan culpable como debería. Cuando estaba con Sergio, volvía a sentirse viva. Él la escuchaba, se reía de sus chistes tontos, le preguntaba sobre sus sueños y sus miedos. La trataba como si fuera lo más importante del mundo, no como un mueble más en el piso. Lucía apagó la luz del baño y volvió a la cama. Carlos seguía dormido, ajeno a todo. Ella se acostó a su lado, manteniendo la distancia de siempre, y cerró los ojos. Mañana a las 10. El hotel cerca de Atocha, habitación 3212. 3 horas robadas a una vida que cada vez se sentía más como una prisión. El despertador sonó a las 7 en punto con el tono de piano que Carlos odiaba, pero que nunca se molestaba en cambiar. Se levantó como un autómata, ducharse, afeitarse, elegir entre la corbata azul o la gris. Al final optó por la azul. Lucía seguía durmiendo, o al menos fingiendo dormir, con la cara medio hundida en la almohada. Carlos desayunó solo en la cocina. Café negro, tostadas con aceite de oliva, zumo de naranja. El periódico digital en el iPad mostraba las noticias de siempre: corrupción política, problemas económicos, debates estériles. Nada nuevo bajo el sol. A las 8 menos cuarto ya estaba en el coche, un Audi A4 gris que había comprado hacía 2 años. El tráfico de Madrid era un infierno predecible, pero al menos le daba tiempo para pensar, o para intentar no pensar. La pregunta de Lucía de anoche seguía resonando en su cabeza. ¿Crees que somos felices? ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Sí, cariño, ¿somos felices mientras nos ignoramos educadamente y dormimos como extraños? No, amor, llevamos meses hundiéndonos, pero ninguno tiene el valor de decirlo en voz alta. Carlos golpeó el volante con frustración, ganándose una mirada de reproche del conductor del coche de al lado. El estudio de arquitectura estaba en Chamberí, en un edificio modernista que él mismo había ayudado a restaurar años atrás. Subió las escaleras de dos en dos, saludó a Miren, la recepcionista, y se encerró en su despacho con un suspiro de alivio. Aquí al menos las cosas tenían sentido. Planos, cálculos, estructuras, problemas con soluciones concretas, no como el desastre emocional que era su matrimonio. Javier entró sin llamar, como siempre hacía. Llevaba una camisa hawaiana que gritaba «Estoy de vacaciones mentales» y 2 cafés grandes en las manos. «Buenos días, colega. Traigo cafeína y esperanza en proporciones iguales». Carlos aceptó uno de los cafés con una sonrisa cansada. «Necesito más de lo primero que de lo segundo. ¿Tan mal está la cosa? Peor. He hecho números anoche. Sin el proyecto de Salamanca estamos ajustados este trimestre». Javier se dejó caer en la silla frente al escritorio, estirando las piernas. «Pues habrá que buscar algo nuevo. Tengo un contacto en el ayuntamiento que mencionó algo de una reforma en Usera. No es glamuroso, pero paga bien. Usera. Genial». Carlos bebió un sorbo de café, del palacio al barrio en 2 proyectos. Oye, el dinero es dinero, y hablando de dinero, Javier se inclinó hacia adelante con esa mirada que Carlos conocía bien, la que significaba «voy a meterme donde no me llaman». «¿Cómo va todo en casa?» «¿Por qué lo preguntas?» «Porque llevas una cara de funeral desde hace semanas, tío, y no me vengas con el cuento del proyecto de Salamanca. Te conozco desde la universidad. Esto es otra cosa». Carlos giró la silla para mirar por la ventana. Abajo, en la calle, la gente caminaba apresurada, cada uno con sus propias urgencias, sus propias tragedias privadas. Lucía y yo, no sé, estamos raros. ¿Raros cómo? Raros como en que ya casi no hablamos, como en que cuando llegó a casa ella ya está dormida o fingiendo estarlo, como en que hace semanas que no. Ya sabes, silbó bajito. Mierda, exacto. ¿Has intentado hablar con ella? Claro que lo he intentado,
Pero cada vez que saco el tema, ella dice que todo está bien, que solo está cansada, que son imaginaciones mías. ¿Y tú qué crees? Carlos se volvió para mirar a su amigo. Creo que algo pasa. No sé qué, pero algo. ¿Crees que? Javier dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. ¿Qué si me engaña? Carlos se rió sin humor. No lo sé. A veces me sorprendo pensando eso y me siento como un paranoico. Lucía no es así. Ella es buena gente. Leal. La gente cambia, Carlos. Lo sé. Créeme que lo sé. Se quedaron en silencio un momento escuchando el murmullo distante de la ciudad. Luego Javier se levantó y le dio una palmada en el hombro. Mira, tío, no soy terapeuta de parejas ni nada por el estilo, pero lo que sí sé es que si tienes dudas, mejor aclararlas. Habla con ella de verdad, sin evasivas, porque vivir con la incertidumbre te va a comer vivo. Tienes razón, como siempre, Javier sonrió. Ahora ponte a trabajar en el presupuesto de Usera. Necesito esos números para mañana. Cuando Javier salió, Carlos intentó concentrarse en los planos que tenía sobre el escritorio, pero las líneas se emborronaban frente a sus ojos. Las palabras de su amigo resonaban en su cabeza. La gente cambia. Sacó el móvil y escribió un mensaje a Lucía. ¿Cenamos juntos esta noche? ¿Podemos ir a ese italiano que te gusta en Malasaña? La respuesta llegó 5 minutos después. Hoy no puedo. Quedé con Marta. ¿Mañana? Carlos miró el mensaje durante largo rato. Algo en el tono, en la prisa de la respuesta, le sonaba falso. O quizás era solo paranoia, como había dicho. Quizás era su propia culpa por haberla descuidado tanto. Vale, mañana entonces. Dejó el móvil y se obligó a centrarse en el trabajo. Pero una pequeña semilla de duda había germinado en su pecho, y sabía por experiencia que esas semillas, una vez plantadas, eran imposibles de arrancar. Lucía salió del piso a las 9:30, de faro con ropa deportiva y la bolsa del gimnasio colgada al hombro. Por si acaso Carlos miraba desde la ventana, aunque sabía que nunca lo hacía. Él ya estaba sumergido en su mundo de planos y presupuestos, como siempre. Caminó hasta la boca del metro en Gran Vía, saludando con la cabeza al kiosquero que ya la conocía de vista. El vagón iba lleno de gente con caras de lunes por la mañana, aunque era jueves. Madrid tenía ese efecto. Todos los días parecían lunes. Se bajó en Atocha y caminó 3 manzanas hasta el Hotel Castellana, un edificio discreto de fachada beige que parecía diseñado para pasar desapercibido. Perfecto para encuentros que no deberían existir. Sergio la esperaba en el bar del vestíbulo, con vaqueros y camisa blanca, leyendo algo en su móvil. Levantó la vista cuando ella entró y su cara se iluminó con esa sonrisa que le derretía las defensas. «Llegas puntual», dijo él, levantándose para besarla en la mejilla. Un beso casto, apropiado para dos conocidos que se encuentran casualmente. «Siempre lo soy», respondió Lucía, consciente de la mirada del recepcionista. «La habitación está lista. ¿Subimos?» Tomaron el ascensor en silencio uno al lado del otro, pero sin tocarse, manteniendo las apariencias hasta el último momento. Fue solo cuando la puerta de la habitación 312 se cerró detrás de ellos que Sergio la atrajo hacia sí, besándola con una urgencia que le cortó el aliento. «Te he echado de menos», murmuró él contra sus labios. «Han sido solo 3 días, 3 días demasiado largos». Se dejaron caer en la cama, ese territorio neutral donde no existían maridos, ni culpas, ni mentiras. Solo ellos dos, perdidos en un presente que sabían temporal, pero que se aferraban con desesperación. Después, Lucía se quedó mirando el techo mientras Sergio dibujaba círculos perezosos en su espalda. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En nada. Mientes fatal». Lucía se giró para mirarlo. Sergio tenía esa expresión relajada de quien acaba de conseguir lo que quería, pero en sus ojos había algo más, algo que ella prefería no analizar demasiado. «Estaba pensando en lo absurdo que es todo esto», admitió, «en cómo hace 6 meses mi vida era completamente diferente. ¿Te arrepientes?». La pregunta flotó entre ellos como una bomba sin detonar. Lucía se tomó su tiempo para responder. «No lo sé. A veces siento que esto está mal, que debería parar, y ¿otras veces qué? Otras veces siento que es lo único bueno que tengo». Sergio se incorporó sobre un codo, mirándola con intensidad. «Deja a Carlos». «¿Qué?». «Ya me has oído. Déjalo. Vente conmigo». Lucía se sentó en la cama, llevándose la sábana al pecho. «Sergio, no podemos hablar de esto ahora». «¿Cuándo entonces? ¿Después de otros 3 meses de escondernos?» «Después de un año». Él también se sentó. «Mira, sé que es complicado, pero si realmente estamos juntos en esto». «¿Estamos juntos en esto?», lo interrumpió Lucía.
Sergio, ni siquiera sé qué es esto. Nos vemos un par de veces por semana, nos acostamos y luego volvemos a nuestras vidas. No es una relación, es... ¿Es qué? Lucía se levantó y empezó a vestirse, necesitando la distancia física para pensar con claridad. Es una escapatoria, dijo finalmente, para los dos. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tus asuntos, y yo tengo, bueno, tengo a Carlos. A un Carlos que te ignora, señaló Sergio con más dureza de la habitual, a un Carlos que prefiere sus proyectos de arquitectura a su propia esposa. No es justo. ¿No es justo? Lucía, llevas meses quejándote de lo sola que te sientes, de lo invisible que eres para él, ¿y ahora lo defiendes? Es mi marido. Es un idiota. Lucía se volvió furiosa. No te permito que hables así de él. No lo conoces. Tienes razón, no lo conozco. Sergio levantó las manos en señal de rendición. Perdona, me he pasado. El silencio se instaló entre ellos, incómodo y pesado. Lucía terminó de vestirse y recogió su bolsa. Tengo que irme. Espera. Sergio se levantó y se puso los pantalones. No quiero que nos separemos así. Ven aquí. La abrazó y Lucía se dejó abrazar porque en el fondo necesitaba ese consuelo, esa sensación de ser importante para alguien. Lo siento, dijo él. No quería presionarte, es que cuando estoy contigo me olvido de que esto tiene que terminar eventualmente, y no quiero que termine. Yo tampoco, admitió Lucía en voz baja, pero no sé qué hacer. No tienes que decidir nada ahora. Solo piénsalo, ¿vale? Piensa en lo que realmente quieres. Lucía sintió y se separó de él. Se miró en el espejo del baño, intentando componer su apariencia, borrar las huellas de las últimas 2 horas. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, confundida, perdida. ¿Nos vemos el lunes? Preguntó Sergio desde la habitación. Te escribo. Salió del hotel con la cabeza baja, mezclándose con la multitud anónima de Madrid. Nadie la miraba, nadie la juzgaba. Solo era otra persona más en una ciudad de 3 millones, cada uno con sus propios secretos, sus propias mentiras. Tomó el metro de vuelta, metiéndose en el vagón justo antes de que cerraran las puertas. Se agarró a la barra y cerró los ojos, dejando que el traqueteo del tren la meciera. La pregunta de Sergio resonaba en su cabeza. Deja a Carlos. ¿Podría hacerlo? ¿Debería hacerlo? Su móvil vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Qué tal el gimnasio? La mentira salió tan automática que ni siquiera tuvo que pensar. Bien, Marta me ha matado con las sentadillas. Llegaré en 1 hora. Guardó el móvil y abrió los ojos. En el reflejo de la ventanilla del metro podía ver su propia imagen fantasmal, superpuesta sobre la oscuridad del túnel. Dos Lucías, la que era y la que fingía ser. Y cada vez era más difícil recordar cuál de las dos era real. Carlos dejó el móvil sobre el escritorio y se recostó en la silla, mirando la respuesta de Lucía. Bien, Marta me ha matado con las sentadillas. Algo en esas palabras le sonaba ensayado, como si hubiera pensado demasiado en qué decir. Se pasó las manos por la cara, sintiendo la aspereza de la barba que empezaba a crecer. Estaba volviéndose paranoico. Eso era todo. El estrés del trabajo, la presión financiera, la distancia con Lucía, todo se estaba juntando para convertirlo en uno de esos maridos obsesivos que ven fantasmas donde no los hay. ¿Sigues aquí? Javier asomó la cabeza por la puerta. Son casi las 2. Vamos a comer algo. Carlos miró su reloj. Había perdido la noción del tiempo revisando presupuestos. No tengo hambre. Mentira. Te escucho las tripas desde mi despacho. Venga, necesitas aire fresco y comida decente. No puedes vivir de café y ansiedad. Terminaron en un restaurante cerca de Chamberí, uno de esos sitios con menú del día a 12 euros que servían cantidades absurdas de comida. Carlos pidió un cocido madrileño sin mucho entusiasmo, mientras Javier devoraba unos calamares a la romana como si fuera su última comida. Oye, ¿te acuerdas de Mónica? Preguntó Javier con la boca medio llena. ¿Tu ex de la universidad? Esa misma. Pues la vi el otro día en el Corte Inglés, con su marido y 2 niños. Me saludó como si fuéramos viejos amigos, súper simpática. Y, y nada, solo que me hizo pensar. Javier bebió un sorbo de cerveza. Hace 10 años, esa tía me rompió el corazón. Me dejó por un mensaje de texto, tío. Un puto mensaje. Y yo pensé que era el fin del mundo. ¿A dónde quieres llegar? A que el tiempo pone las cosas en perspectiva. Lo que hoy parece una tragedia, mañana es solo una anécdota que cuentas mientras comes calamares. Javier lo miró con esa expresión seria que reservaba para los momentos importantes. Lo que sea que esté pasando con Lucía tiene solución. O no la tiene y entonces también está bien. Pero torturarte con dudas no te lleva a ningún lado.
Carlos removió el cocido con el tenedor, sin ganas de comer. ¿Y si tiene razón mi instinto? ¿Y si realmente está pasando algo? Entonces lo averiguas y actúas en consecuencia. Pero mientras no sepas nada seguro, estás peleando con sombras. Tenía razón. Javier casi siempre la tenía, por mucho que a Carlos le costara admitirlo. Necesitaba certezas, no especulaciones, y solo había una forma de conseguirlas. Esa tarde, después de volver al estudio, Carlos hizo algo que nunca pensó que haría. Buscó en Google cómo saber si tu pareja te engaña. Los resultados fueron deprimentes. Artículos de psicología pop, foros llenos de historias tristes, anuncios de detectives privados. Cerró el navegador con disgusto. ¿En qué se había convertido? ¿En un acosador revisando el móvil de su mujer? ¿En un marido celoso contratando investigadores? No. Hablaría con Lucía, directamente sin rodeos. Esa misma noche, llegó a casa a las 7 más temprano de lo habitual. Lucía estaba en el salón con el portátil sobre las rodillas y Canelo echado a sus pies. Levantó la vista cuando él entró, sorprendida. «Llegas pronto». Decidí que el trabajo podía esperar. Carlos se sentó en el sofá junto a ella, lo suficientemente cerca para ser significativo. «Tenemos que hablar». Vio cómo Lucía se ponía tensa, cómo sus dedos apretaban el borde del portátil. "Mm, ¿De qué?» «De nosotros, de esto». Hizo un gesto que abarcaba el espacio entre ellos. «¿Qué nos está pasando, Lucía?» Ella cerró el portátil lentamente, como ganando tiempo. «No sé a qué te refieres». «Sí que lo sabes. Llevamos meses comportándonos como compañeros de piso, no como marido y mujer. Apenas hablamos, apenas nos tocamos, y cuando lo intentamos, es forzado. Está siendo dramático. ¿Lo soy?» Carlos se inclinó hacia adelante. «Anoche me preguntaste si éramos felices. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Lo eres? ¿Eres feliz conmigo?» Lucía se levantó, alejándose hacia la ventana. Canelo levantó la cabeza, confundido por el cambio de energía en la habitación. «Es complicado». «Complícamelo entonces, explícamelo». «Es que no sé cómo explicarlo». «Carlos». Se volvió hacia él con los ojos brillantes. «Me siento invisible, como un mueble más en este piso. Te vas por la mañana antes de que me despierte. Vuelves por la noche cuando ya estoy medio dormida. Los fines de semana te encierras en el despacho con tus planos. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de verdad?» Las palabras golpearon a Carlos como bofetadas. Quiso defenderse, explicar que el estudio estaba pasando por momentos difíciles, que trabajaba tanto por ellos, por su futuro. Pero las excusas murieron en su garganta porque en el fondo sabía que ella tenía razón. «Lo siento», dijo simplemente. «Tienes razón. He estado tan metido en el trabajo que te he descuidado. Lo siento de verdad». Lucía se limpió los ojos con el dorso de la mano. «No se trata solo de disculpas, Carlos. Se trata de que no sé si podemos arreglarlo. Hay tanta distancia entre nosotros que... ¿Que qué?» La voz de Carlos sonó más dura de lo que pretendía. «¿Que ya no me quieres?» «No he dicho eso, pero es lo que estás pensando». «No sé lo que estoy pensando». Lucía se dejó caer en el sillón, exhausta. «Estoy confundida, cansada, perdida. No sé qué quiero ni qué siento». Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. «Entonces averigüémoslo juntos. Dame una oportunidad de hacerlo mejor. Podemos ir a terapia de pareja, puedo reducir las horas en el estudio, podemos irnos de viaje, lo que necesites. Pero no te rindas con nosotros todavía». Lucía lo miró con esos ojos azules que se había enamorado años atrás, y por un momento Carlos vio un destello de la mujer que había conocido en aquella exposición. Pero era solo un destello, fugaz como un relámpago. «Está bien», dijo ella finalmente, «intentémoslo». Se abrazaron allí, en el salón, mientras el sol se ponía sobre Madrid tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Carlos quiso creer que ese abrazo significaba algo, que marcaba un punto de inflexión. Pero algo en la forma en que Lucía se aferraba a él le recordó más a una despedida que a un nuevo comienzo. Lucía se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Había soñado que Carlos la perseguía por pasillos interminables mientras ella intentaba huir, pero sus piernas no le respondían. Un sueño típico de ansiedad, de culpa. Se levantó con cuidado y fue a la cocina a beber agua. El piso estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared que habían comprado en un mercadillo en Rastro. Qué irónico que ahora ese sonido le pareciera el conteo regresivo hacia una explosión inevitable. Sacó el móvil del bolsillo del pijama. Tenía 2 mensajes de Sergio, enviados hace una hora. «¿Estás despierta? Necesito verte».
Lucía miró hacia el pasillo, donde Carlos dormía ajeno a todo. La conversación de esa tarde había sido agotadora, emocionalmente devastadora, y la peor parte era que todo lo que Carlos había dicho era cierto. Él había estado ausente, distante, consumido por el trabajo. Tenía derecho a sentirse descuidada, pero eso no justificaba lo que ella estaba haciendo. Nada lo justificaba. Escribió a Sergio. Mañana no puedo. Carlos y yo vamos a intentar arreglar las cosas. La respuesta llegó casi instantánea. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos hablado? Es mi marido, Sergio. Tengo que intentarlo. ¿Y yo qué soy? Lucía se quedó mirando la pregunta durante largo rato. ¿Qué era Sergio para ella? ¿Un amante? ¿Una escapatoria? ¿Una posibilidad de una vida diferente? ¿O simplemente un error que había cometido en un momento de debilidad? Eres importante para mí, pero esto no puede continuar. No puedes hablar en serio, muy en serio. Lo siento. Apagó el móvil antes de que él pudiera responder y volvió al dormitorio. Carlos seguía en la misma posición, respirando profundamente. Lucía se acostó a su lado, esta vez permitiéndose acercarse un poco más. Él se movió en sueños, pasando un brazo sobre su cintura con un gesto inconsciente pero íntimo. Hacía semanas que no dormían así. Lucía cerró los ojos y se obligó a quedarse quieta, a disfrutar del calor de su marido, del olor familiar de su colonia. Esto era real. Esto era su vida, su elección, su compromiso. Lo de Sergio había terminado. Tenía que terminar. Los siguientes días fueron diferentes. Carlos llegaba a casa más temprano, traía flores, proponía planes, fueron al cine a ver una comedia francesa que a ambos les aburrió, pero se rieron de lo mala que era. Cenaron en el italiano de Malasaña, el mismo donde habían tenido su primera cita, y Carlos pidió la misma botella de vino tinto que habían compartido aquella noche. Y Lucía se lo contó. Le habló de Sergio, del encuentro en el retiro, de cómo las conversaciones inocentes se habían convertido en algo más. Le contó sobre los hoteles, las excusas, las mentiras. No se ahorró nada, y Carlos la obligó a ser específica cuando intentaba ser vaga. Cada palabra era un cuchillo, pero necesitaba oírlas. Cuando ella terminó, se quedaron en silencio. Afuera, Madrid seguía con su vida ruidosa y caótica, ajena al pequeño apocalipsis que ocurría en ese piso del quinto piso. ¿Lo amabas? Preguntó Carlos finalmente. No. La respuesta fue inmediata. Creí que sí, o quería creer que sí porque hacía que todo fuera menos sórdido. Pero no. Lo que sentía por él no era amor, era escapismo, cobardía. ¿Y me amas a mí? Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, con todo mi corazón. Sé que no tengo derecho a decirlo después de lo que he hecho, pero es verdad. Te amo, Carlos. Siempre te he amado. Pero no fue suficiente para detenerte. No, y voy a vivir con esa vergüenza el resto de mi vida. Carlos se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Necesito saber una cosa más. Si te doy otra oportunidad, ¿puede pasar de nuevo? Si volvemos a tener problemas, si volvemos a distanciarnos, ¿vas a buscar consuelo en los brazos de otro? No, nunca. Lucía se levantó y se arrodilló frente a él. Carlos, lo que hice fue imperdonable. Lo sé. Pero si me das otra oportunidad, te juro que pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí. Iré a terapia, haré lo que sea necesario. Solo. Por favor, no te rindas con nosotros todavía. Carlos la miró. Vio a la mujer con la que se había casado, la que había prometido amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. También vio a la mujer que lo había traicionado de la forma más profunda posible. ¿Podían superarlo? ¿Debían siquiera intentarlo? Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente. No puedo prometerte nada ahora, estoy demasiado roto, pero no voy a tomar una decisión impulsiva que luego me arrepienta. Entiendo. Todo el tiempo que necesites. Voy a quedarme en un hotel unos días, para pensar. No me llames, no me busques. Cuando esté listo para hablar, yo te contacto. Lucía sintió, secándose las lágrimas. Está bien. Carlos se levantó y fue al dormitorio a recoger algunas cosas. Mientras metía ropa en una maleta, Lucía apareció en la puerta. Carlos, gracias. ¿Por qué? Por no odiarme, por darme la posibilidad de explicarme. Muchos hombres no lo habrían hecho. Puede que termine odiándote, dijo él honestamente, o puede que encuentre la forma de perdonarte. No lo sé todavía. Es justo. Carlos cerró la maleta y pasó junto a ella sin tocarla. En el umbral de la puerta se detuvo. Una cosa más. Ese tal Sergio. ¿De verdad terminaste con él? Sí, anoche. Lo bloqueé. Bien.
porque si descubro que has tenido algún contacto con él mientras intentamos arreglar esto, se acabó. ¿Entendido? Entendido. Carlos salió del piso, bajó las escaleras, subió al coche. No fue hasta que arrancó y se alejó de la calle que se permitió liberar el sollozo que había estado conteniendo. Su matrimonio pendía de un hilo, y no sabía si ese hilo aguantaría.